eso, quería repasar un poquito lo que vimos la semana pasada. La semana pasada empezamos con esta ruta de aprendizaje sobre el DevOps. Vimos lo que era todo lo relativo a este perfil, cómo era trabajar en el día a día, cómo se desenvolvía, ¿no?, un perfil DevOps en una empresa. Si es verdad que conté un poco de mis experiencias también y un poco sobre lo que significaba esta palabra, de dónde venía. Y bueno, en el día de hoy se me fue complicado el hecho de buscar qué conceptos básicos, qué cosas tenemos que tener en cuenta para empezar en una carrera de tecnología, porque claro, yo no puedo estar sustituyendo lo que es una ingeniería informática por una cuestión de preparación y todo lo que tiene que ver, pero sí es verdad que puedo orientarlo a tomar esos conceptos que necesitamos para aplicarlo directamente a un trabajo, ¿no? Al final, tanto fue como en mi caso, como creo que se repite también este hecho de que muchos llegan a la tecnología para poder tener una mejor salida laboral y quieren hacer por así decirlo, un camino corto en lo que es aprender y dar comienzo a esa carrera teórica de todo lo que necesitamos saber para lanzarnos al mundo de la tecnología. Obviamente no dedicamos 4 años, 1 año, 2 a estudiar, sino tratamos de condensarlo en 6 meses, coger las habilidades necesarias para lanzarse un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, lo estuve dando vueltas y viendo, también pensando en cómo yo había empezado al final, en el año 2020, cuando fue la pandemia, cómo empecé en este mundo de la tecnología, y me decanté por coger 2 conceptos claves, 2 pilares fundamentales que son necesarios para empezar en esta carrera de IT. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de ello, y vamos a estar viendo cómo avanzar y cómo desarrollar estos conceptos a lo largo del roadmap, ¿no? Así que bueno, la semana pasada vimos que un perfil de DevOps es un perfil altamente cualificado, necesita tener conocimientos tanto de desarrollo como de operaciones, de desarrollo un poquito, de saber algo de programación, saber cómo se puede llevar una aplicación desde la parte de diseño, de la parte temprana de lo que es diseñar una aplicación, programarla y demás, hasta el ciclo final, que es poner esta aplicación al servicio de los usuarios, ¿no? Y luego también necesita saber todo lo que es la parte de operaciones, de dónde va a estar alojada esta aplicación, tanto si es en la nube como si es en un servidor local y demás. Necesita saber gestionar todo esto. Entonces, teniendo en cuenta esas 2 cosas, yo dije, vale, entonces los conceptos básicos y en parte teórico que necesitamos tener muy claro son 2: lo que es sistema operativo y lenguaje de programación. Necesitamos saber qué es un sistema operativo, necesitamos saber cómo funciona, cómo utilizarlo y demás. Y por otro lado necesitamos saber lo que es un lenguaje de programación, ¿no? Desde la experiencia que tengo, que si bien de unos 3 años trabajando en el mundo laboral, me di cuenta de eso, de que algo fundamental es tener en cuenta cómo funciona el sistema operativo donde va a estar ejecutándose la aplicación, y luego tener conocimiento al menos básico de lo que es un lenguaje de programación para saber cómo funciona la aplicación. Y muchas veces la gente que está detrás del telón, por así decirlo, no los usuarios finales, sino los usuarios que están ocupándose de que las aplicaciones funcionen y demás, tienen que ver estas pantallas negras o registros enormes con toda la información que una aplicación va a estar devolviendo constantemente. Al final, estas aplicaciones, llámale página web o cualquier aplicación, ya sea para un sistema operativo Windows, Android, en distintas plataformas, está constantemente escribiendo información, ¿no? A cada clic que hacemos en la computadora, cada movimiento que hacemos en el teléfono, se escribe información. Esa información va a estar disponible para la gente que se dedica al mundo de las operaciones, y esa información se la puede monitorizar, se la puede ver, se la puede entender
inclusive también se hacen análisis de cómo funciona la aplicación, si esta está respondiendo correctamente y demás. Y en base a eso también se hacen los tests alertados para saber cómo está funcionando, ¿no? Entonces, bueno, con esa información y con las ideas que se me... Porque también me gustaría poder hablar de un poquito de lo que es hardware y demás. Al final también tenemos que tener en cuenta que hace falta saber un poquito de lo que es la memoria RAM, CPU y todos esos conocimientos que a lo mejor los podemos adquirir de un libro, de una clase más formal de informática y demás. Pero bueno, yo trato de condensar un poquito lo que son los conceptos del temario para que podamos rápidamente avanzar y lanzarnos a lo que es ya tanto un lenguaje de programación, empezar a practicar poco a poco y luego lanzarnos a operar todo lo que es la plataforma y demás. Entonces entiendo que también estos conceptos, a medida que vayamos avanzando en el roadmap, van a ir apareciendo, lo vamos a ir tratando y vamos a ir dejando una definición y una idea clara de lo que es cada cosa, ¿no? Entonces, bueno, en el día de hoy vamos a tratar esos temas. Sistema operativo, ¿vale? Al final, cuando empezamos en este mundo de la tecnología, te voy a contar todo esto sobre lo que fue mi experiencia y cómo empecé yo, ¿no? Más que nada para tener mi visión y muchas veces puede ser diferente. Al final yo aprendí todo esto sin una ingeniería, sin un bootcamp, sin nada, y fue muy de manera autodidacta, pero era algo que sonaba mucho, ¿no? El tipo de sistema operativo donde vas a tener tu aplicación corriendo. Es importante saber porque depende del sistema operativo, va a depender las características de tu aplicación y de cómo funcione y demás. Entonces, bueno, algo que es fundamental y que debemos conocer es el sistema operativo, que dentro del mundo de la tecnología el más famoso es Linux. Si no oíste sobre Linux, bueno, Linux es un sistema operativo dedicado para lo que es el desarrollo de software y demás. Se puede hacer aplicaciones en Windows, existen millones de aplicaciones en Windows, Mac y demás. Pero si vamos a lo que son estadísticas y demás, es uno de los sistemas operativos más utilizados. Y me preguntarás si es que no sabes qué es un sistema operativo. Bueno, así como las computadoras tienen todas sus partes duras de lo que es un disco, una memoria RAM, un disco de almacenamiento y todo esto, necesitamos de alguna manera interactuar con todos esos elementos físicos, ¿no? Entonces el sistema operativo viene a ayudarnos a poder comunicarnos con ese tipo de sistemas electrónicos, en este caso. Y el sistema operativo no deja de ser un programa, un software más que va a estar constantemente interactuando con todo lo que es los discos, memorias, almacenamiento y demás, para que nosotros podamos darle uso a esos chips, a esos al hardware que se le llama, ¿no? Es una palabra que también te va a empezar a sonar. Lo que es software, por un lado, es todo lo que es el conjunto de programas y demás. En este caso, un sistema operativo es software también, es un programa más. Y hardware está vinculado a todo lo que es la parte física de una computadora. Al final, los gabinetes grandes y todo eso le vamos a llamar hardware, que el conjunto de estos mismos posibilita el funcionamiento de una computadora, posibilita el funcionamiento de este sistema operativo, que incluso también me gustaría enseñar cómo es la instalación de un sistema operativo, pero bueno, eso al final requiere, no sé si lo podré grabar en directo o no, porque no puedo estar conectando el sistema operativo a internet mientras lo instalo y demás. Entonces, bueno,
A lo mejor puedo grabar un video para todos aquellos que estén interesados en lo que es instalar un sistema operativo, que muchas veces uno dice, ¿no? Tengo que instalarle Windows, Linux, lo que sea. A lo mejor requiere a un centro técnico porque no tiene la experiencia, pero en realidad no tiene mucho misterio el instalar sistema operativo, así como se instala otro software, otra aplicación, una aplicación en tu móvil. Hoy en día todo lo que es instalar sistema operativo es muy accesible, muy fácil para cualquier usuario. Es verdad que hay que tener a lo mejor un disco externo, un pendrive o algo para poder conectarlo al final. Necesitamos en este caso dos computadoras, ¿no? El hecho de poder conseguir el software, que es el sistema operativo, y poder enchufárselo a la computadora que carece de este sistema operativo, ¿no? Entonces, bueno, voy a ver si grabo un videito. Tengo yo una computadora que utilizo como servidor, una computadora extra vieja que ya no le sirve la pantalla, no le sirve el teclado, pero la computadora sigue funcionando. Entonces lo que hice fue instalarle este sistema operativo Linux y de esta manera puedo comunicarme con ese ordenador y demás. Y bueno, todo esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Y como les comentaba, el sistema operativo es algo que vamos a necesitar aprender. Necesitamos saber qué es un sistema operativo, necesitamos saber qué es un software. Vale, como ya lo respondí, es un software, un programa que se va a estar comunicando con la parte física de la computadora. Y luego vamos a tener lo que es Linux, que como comenté ya anteriormente, Linux es este sistema operativo por excelencia o estadísticamente el más utilizado en lo que es desarrollo de software. Es muy utilizado debido bueno, que es un sistema operativo bastante estable. Es un sistema operativo liviano, puede correr en cualquier aparato prácticamente. Incluso existen pequeñas computadoras a las que le llaman Raspberry Pi, alguno habrá escuchado oír también. Son computadoras del tamaño de un teléfono que tienen pequeños componentes. Entonces en estas pequeñas computadoras se puede correr, inclusive se puede correr Linux en un teléfono si se lo instala de manera correcta y demás. Y te permite tener aplicaciones dentro de ese ordenador, ¿no? Entonces, al ser un sistema operativo, un software muy liviano, muy estable, es el favorito por excelencia en el mundo del desarrollo. ¿Vale? Y todo lo que es Linux lo vamos a poder buscar. Al final hay muchísima documentación de lo que es Linux. Hay muchísima documentación, hay muchísima información sobre lo que es Linux, un sistema operativo, eso, del año 91. Ya casi 30 años, no, ya más de 30 años que tiene este sistema operativo. ¿Vale? Y es algo que vamos a estar aprendiendo nosotros. Vamos a estar aprendiendo cómo utilizar este sistema operativo tan famoso dentro de lo que es el desarrollo de software y demás. Y también quiero también dar a conocer lo que son las distintas distribuciones de Linux. Al final es algo que te va a sonar mucho por ahí a la hora de que nos metamos ya a lo que es instalar un sistema operativo. Te surge esta pregunta, ¿no? ¿Qué distribución de Linux instalar en tu computadora o donde lo vayas a utilizar? Al final Linux tiene diferentes versiones y también estas diferentes versiones tienen un propósito general o un propósito específico para lo que vayas a hacer. Inclusive hay distribuciones que te permiten hoy en día jugar, por ejemplo, sobre Linux. Si bien no es un sistema operativo muy famoso para lo que es videojuegos y demás, hay sistemas operativos de Linux que están siendo optimizados para tener un mejor rendimiento con las placas de video y demás. Entonces da la posibilidad de jugar con este sistema operativo
Y todo esto, bueno, Linux, bueno, también lo que es Linux Foundation, eso también me gustaría compartir esos enlaces. Linux Foundation, luego está la Cloud Native Foundation. Hay varias fundaciones que son sin ánimo de lucro, que se fueron formando a partir de todo lo que son proyectos open source. Al final Linux también es un proyecto open source. Esto quiere decir que es de código abierto, que todo el código del sistema operativo está en internet, se lo puede buscar. Inclusive podés crear tu propio sistema operativo a partir del código que existe de Linux, crear tu propia distribución y demás. Entonces, que es famoso distribuciones, vale. Es muy común las distribuciones inclusive hay distribuciones de Linux que, por más que es un sistema operativo de código abierto, que es gratuito, que lo puede utilizar cualquier persona, también hay organizaciones como la que es Red Hat, que por ejemplo tomó utilizó este código para crear su propia distribución y luego también hacerla de pago, porque al final ofrece distintas funcionalidades y demás, ¿no? En nuestro caso vamos a estar probando distintas distribuciones de Linux. ¿Por qué? Porque a la hora de desarrollar aplicaciones vamos a necesitar eso, ¿no? Lo que es utilizar distribuciones de Linux que sean más livianas o que tengan más aplicaciones, librerías y demás. En este caso, la más conocida dentro del mundo de Linux diría que son Ubuntu, Fedora y demás. Bueno, van a ser distribuciones que yo voy a ir compartiendo algunas páginas seguramente por el canal de Slack y demás. Información anexa o complementaria a todo lo que yo les voy a ir contando aquí, que está bueno ver, la verdad. Inclusive seguramente lo podemos ver más claro en una imagen. Existe mucha variedad por ejemplo, acá Red Hat tiene su propia distribución, que en este caso es CentOS. Luego Fedora también conozco, Debian. Son algunas que a medida que nos vayamos metiendo en este mundo de la tecnología van a ir sonando. Al final, cuando descargamos aplicaciones, descargamos herramientas para el uso del día a día, muchas veces a la hora de instalarla, pues a lo mejor el sistema operativo tiene una arquitectura o funciona diferente a lo que es un Windows y demás. Entonces, bueno, la aplicación a la que queremos consumir, la herramienta que queremos consumir, muchas veces te dice para qué sistema operativo querés descargar tu aplicación, tu herramienta, ¿no? Entonces ahí te da la opción de si es un Ubuntu, utilizar esta herramienta, si es un Fedora, un Debian, un CentOS, etc. Te da las diferentes versiones también. Algo que, si bien hoy no creo que nos metamos tanto, es todo lo que es arquitectura AMD 86 y todas esas cosas. La vamos a ir viendo a medida que vayamos instalando librerías, paquetes y demás dentro de nuestro Linux. Al final vamos a tener que aprender lo que es Linux, vamos a tener que aprender a utilizarlo. Para la vida de un DevOps es fundamental. Pasamos la mayoría del tiempo en una consola Linux, ya sea si estás automatizando, si estás revisando servidores, si estás haciendo tarea operativa del día a día. Es necesario tener una consola disponible, es necesario conocer cómo funciona esta consola, y esta consola por lo general está conectada a una máquina Linux. Entonces, bueno, vamos a estar aprendiendo todo lo que es Linux. Creo que es fundamental cuando empezamos nuestra carrera en tecnología aprender bien Linux. Ya tanto si vas a ser un desarrollador, si te vas a dedicar al DevOps o no, dentro del mundo de la tecnología es fundamental saber cómo funciona Linux, porque todos los utilizan. Un desarrollador, un backend, un data engineer, lo que sea, necesitan saber cómo funciona Linux, necesitan saber la estructura
Al final Linux tiene una misma estructura de directorio, ficheros y demás. Entonces vamos a ver también cómo se modifican algunos de ellos para poder hacer tareas. Vamos a ver cómo se puede dar permiso, se puede crear usuarios en este sistema operativo. Al final vamos a trabajar con esta consola negra, no vamos a tener una interfaz gráfica, que si bien Linux en muchas distribuciones te ofrece esta posibilidad de utilizar el sistema operativo como si fuera un Windows o demás, una interfaz gráfica, nosotros no. La idea es poder adaptarnos a la consola, usarla en el día a día y acostumbrarnos a que no sea fácil utilizar la consola. Es creo yo, por el tiempo que llevo en el mercado y trabajando con gente, creo que es una habilidad que a lo mejor se puede enseñar en la carrera, se puede enseñar en los bootcamp y demás, o en algunos cursos, pero es una habilidad que muchos escapamos de ella porque puede ser un poquito aburrido. Yo sé que puede ser un poquito tedioso el hecho de estar con una pantalla negra ahí viendo cómo se ejecutan los comandos y demás, pero bueno, es algo fundamental que tenemos que conocer. No, si querés ser un buen DevOps, si querés ser un buen perfil en el mundo de la tecnología, te tenés que mover muy bien por Linux. Tenés que conocer algunos comandos básicos que no hace falta conocer todos. Inclusive hoy en día yo recurro mucho a internet, me aprovecho de ChatGPT para que rápidamente me diga el comando. Puedo pasarle un prompt puedo pasarle un texto del resultado que quiero y rápidamente la inteligencia artificial ya me puede decir el comando que puedo utilizar. Inclusive muchos comandos necesitan estar acompañado de algunos argumentos, se le llaman, que también lo vamos a ver, para funcionar de manera diferente, para filtrar resultados. También necesitamos saber qué es la virtualización, algo que vamos a hablar mucho también sobre qué son las máquinas virtuales, qué hace de diferencia una máquina virtual de una máquina real, ¿no? Al final la virtualización es, como la palabra lo indica, y es un programa que simula una computadora, ¿vale? Utilizando los recursos que nosotros le asignemos dentro. Y utiliza los mismos recursos de la computadora en la que está siendo ejecutado, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a utilizar esta simulación de una computadora dentro de una computadora? Principalmente para crear estos ambientes de desarrollo que van a ser ambientes de desarrollo controlados. Al final, si nosotros simulamos una computadora, en este caso Linux, puedo estar utilizando, por ejemplo, lo más común es que tengamos un Windows en casa y simulemos una computadora Linux para poder correr un programa, para poder ejecutar un programa o una porción de código. Por lo general Linux tiene mayor facilidad para ejecutar todo lo que es código y demás, por eso que también lo vamos a estar utilizando. Entonces, lo más común es virtualizar el sistema operativo Linux dentro de Windows, ¿vale? Entonces, este concepto de virtualización, de máquina virtual, lo vamos a escuchar mucho. Eso era también por qué quería darle importancia a esto, porque al final vamos a estar virtualizando muchas cosas de diferentes maneras, ya sea por máquina virtual, por contenedor, sí, o incluso hoy en día se puede llegar a utilizar un sistema operativo virtual dentro de un navegador, dentro de un teléfono. Entonces esta opción también creo que está bueno verlas. Incluso creo que la puedo buscar ahora mismo. Si alguno quiere empezar a interactuar, por ejemplo, con un sistema operativo Linux ya mismo así. Yo conocí, por ejemplo, lo que es un Docker Playground, se llama. Te da la posibilidad de interactuar con un servidor Linux, que creo que te da unas 3 horas o algo así. Bueno, te pide que te logues. Que acá ya estoy haciendo un poquito de spoiler sobre lo que es Linux y demás. Sobre lo que es Docker, perdón.
Docker nos va a permitir virtualizar este sistema operativo Linux, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo entro a este Playground y puedo generar un ambiente virtual. En este momento acabo de crear, por así decirlo, una máquina virtual. Acabo de virtualizar un sistema operativo Linux y lo tengo disponible para mí. Ahora mismo puedo hacer lo que quiera en este sistema operativo. Puedo escribir una porción de código, puedo sí, podría levantar alguna aplicación y verla correr, ver cómo funciona, inclusive abrir un puerto también, asignar la memoria o la CPU que quiero que utilice este contenedor, esta virtualización de una máquina virtual, de un sistema operativo Linux, perdón. Entonces, es un concepto que quería agregar, que quería destacar porque está bueno saberlo, saber. Y ahora la pregunta, ¿cómo aprender Linux? Al final ya sabemos que es un software, ya sabemos que se lo puede conseguir como una virtualización desde un navegador o que lo podemos instalar. Vamos a estar viendo las diferentes formas de instalarlo en la próxima clase, pero necesitamos saber cómo empezar a aprender Linux, ¿no? Y yo aquí me anoté algunas cositas. Primero que nada, para aprender a utilizar Linux, debemos elegir una distribución. Debemos elegir lo que es... bueno, más que elegir, necesitamos conocer los comandos básicos. Al final, dentro de este sistema operativo, nos vamos a mover con algunos comandos. Y esos comandos, una vez que ya tengamos más práctica y demás, van a salir solos. ¿Vale? ¿Qué tanto utiliza scripting de Linux para automatizar tareas? Bueno, yo en particular utilizo bastante Linux, bastante scripting, simplemente porque me divierte. Y muchas veces estoy, eso, ¿no? Haciendo tareas que sé que puede automatizarse de alguna manera. Y utilizo bastante. Aunque sí es verdad que hoy en día estoy recurriendo más a lo que es un lenguaje de programación antes que utilizar el propio lenguaje que podemos utilizar dentro de Linux, que esto también lo vamos a ir viendo. Existe un lenguaje que vamos a hablar en la próxima clase, que es Shell o Bash, se le conoce también. Entiendo que son diferentes. Que esto te permiten hacer scripts, hacer una receta con todos los pasos que queremos que haga, que se ejecuten en este sistema operativo de Linux, y esas tareas se van ejecutando de manera secuencial. En este caso, bueno, yo hoy en día recurro más a utilizar un lenguaje de programación simplemente para practicar y aprenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto lo utilizo? Bastante. Dentro de lo que es el mundo de DevOps, creo que también algo fuerte y una tarea que es muy recurrente es automatizar, crear pequeñas porciones de código que vayan ejecutando tareas de manera secuencial o en paralelo para nosotros poder obviar esas tareas o simplemente delegarlas a un sistema operativo. En este caso Linux, le decimos al sistema operativo o a la máquina donde se va a ejecutar que ejecute este código, que haga las tareas y yo me puedo encargar de hacer otras tareas. Entonces, la verdad que utilizo bastante el scripting. Creo que para un DevOps es fundamental conocer Linux y conocer el scripting que podés hacer en Linux. Al final, si no conoces bien el sistema operativo, no conoces todos los beneficios que trae este sistema operativo, vas a caer en hacer muchas tareas manuales, inclusive el hecho de copiar y pegar ficheros. A lo mejor en tu día a día copias una o dos cosas, pero es que dentro de una empresa a lo mejor necesitas mover 500 ficheros y no podés estar copiando y pegando. Y dentro de una consola tampoco podés seleccionar con el ratón y arrastrar. Entonces vamos a ver cómo automatizar esto, el movimiento de ficheros, crear carpetas, crear ficheros, cambiar el nombre a ficheros. También vamos a ver cómo se trabaja con
todo lo que son permisos, restricciones. Al final no todos los ficheros, no todo lo que creamos en este sistema operativo tienen los mismos permisos. Vamos a ver cómo se puede ejecutar un programa, cómo son los permisos de ejecución, o incluso también asignar roles para poder ejecutar o no un programa. Al final, no sé, dentro de lo que es el mundo laboral se utilizan estos sistemas operativos y se utilizan de manera compartida. Entonces, a lo mejor si te entran 5 personas diferentes al mismo sistema operativo y nosotros queremos restringir a algunas personas de que no toquen un programa que se esté ejecutando, que no toquen algún script, que no toquen, se lo puede restringir por medio de grupos, por medio de permisos, y eso también es importante conocer, ¿no? Entonces, algo que vamos a estar viendo, algo que necesitamos aprender. Y eso, vamos a tener que elegir un lenguaje de programación. Lamentablemente yo no puedo enseñar todo lo que hay. Pero sí es verdad que la lógica para programar es muy parecida para muchos lenguajes. Lenguajes de programación. Eso. ¿Qué es un lenguaje de programación? Va a ser el lenguaje con el que interactuemos con la máquina, con nuestro sistema operativo. Va a ser un lenguaje más para hablar con las computadoras, ¿vale? Dependiendo de lo que queramos hacer, nuestro propósito de desarrollo, nuestro entorno de desarrollo, vamos a utilizar un lenguaje. Y es por eso que existe variedad de lenguajes, como veíamos aquí: Java, Python, C, C++. Si queremos que nuestra aplicación vaya más rápido, por lo general vamos a utilizar un lenguaje de bajo nivel que hable más rápido con la computadora y que se realicen más rápidos todos esos cómputos. Si queremos una aplicación, por ejemplo, para Apple, vamos a utilizar Swift, que es otro lenguaje de programación, otra sintaxis. Si queremos, por ejemplo, desarrollar para Android, podemos utilizar Kotlin, creo. Todo eso es más o menos el propósito de cada lenguaje, ¿no? ¿Y por qué yo me decanté a utilizar Go o Golang, que es como se lo conoce? Lo vamos a buscar aquí, Golang. Bueno, porque en el mundo del DevOps se utilizan muchas herramientas como la que vimos anteriormente: Docker, Kubernetes, aplicaciones que se utilizan para automatizar y demás. Están escritas en Go. ¿Por qué? Bueno, porque es un lenguaje que lo empezó a desarrollar Google también. Es un lenguaje que teóricamente puede hacer cómputos en paralelo. Es un lenguaje rápido y a su vez es un lenguaje de alto nivel. Vamos a ir viendo más adelante, cuando nos metamos a hacer un poquito de código, vamos a ir viendo por qué Go, por qué lo elijo para utilizarlo. Primero, eso por gusto propio, en verdad. Y otra cosa es porque tiene todos los desarrollos, coincide que fue utilizado para desarrollar herramientas que se utilizan en el mundo del DevOps. Simplemente por eso, ¿no? Entonces, todo lo que es Kubernetes, Docker, de nuevo repito, están escritas en Go. Por ejemplo, Kubernetes, que es el orquestador de contenedores. Docker, que es lo que estuvimos viendo, que se encarga de virtualizar aplicaciones. Todas estas herramientas están escritas, están desarrolladas en este lenguaje de programación. Entonces yo dije, vale, si estoy utilizando todo el día estas herramientas, si estoy constantemente interactuando con el output o los mensajes que me dan estas herramientas, creo que me podría beneficiar el hecho de aprender este lenguaje de programación para entender los diferentes errores, porque muchas veces utilizamos estas aplicaciones que son de código abierto, aplicaciones que están constantemente en desarrollo, y nos podemos dar con errores, con bugs, que se les llama, y demás. Y un mejor entendimiento de esos errores nos lo puede dar el aprender este lenguaje de programación.
Es por eso que me voy a decantar por utilizar Golang. ¿Cómo vamos a aprender a programar? Vamos a estar viendo eso, ¿no? Ya tenemos un lenguaje que vamos a utilizar. Tenemos un lenguaje elegido. Creo que ese es uno de los primeros pasos que debemos dar para aprender un lenguaje de programación. Una vez que tengamos este lenguaje, que también en tu caso puede ser Python, si querés aprender Python mientras hacemos Go nosotros, necesitamos ver cuáles son los conceptos básicos, cuáles son la estructura básica para aprender este lenguaje. Necesitamos saber cómo se escribe. Así como se aprende español, se aprende inglés, se aprende un lenguaje, necesitamos algunas cosas básicas que vamos a utilizar de manera repetitiva. Y luego, una vez que tengamos esos conceptos clave, esos conceptos básicos ya más claros, vamos a poder empezar a jugar con este lenguaje. Y eso, elegir el lenguaje de programación, aprender los conceptos básicos y luego es practicar y practicar, practicar bastante. Y también vamos a aprender los distintos entornos de desarrollo que se puede utilizar. Al final existen aplicaciones para, como vimos en una primera parte, virtualizar entornos. En este caso vamos a poder virtualizar un entorno que va a estar dedicado para lo que es ejecutar nuestro código, ejecutar nuestras aplicaciones escritas, en este caso, ya sea Go o ya sea Python. Y con eso creo que terminamos. Yo quería eso, ¿no? Dividir en dos partes los conocimientos básicos que necesitamos para empezar. Que cuáles son. El sistema operativo. Necesitamos saber qué es un sistema operativo. Que como estuvimos viendo, ya sabemos que un sistema operativo es un software, es un programa que vamos a estar utilizando. El día jueves vamos a empezar a utilizar este sistema operativo. Vamos a empezar a utilizar algunos comandos, vamos a empezar a hacer algunas tareas. Pero primero vamos a ver cómo también acceder a este sistema operativo si es que no lo tengo en mi computadora, si no lo tengo. A su vez yo voy a empezar a compartir estos enlaces por si alguien se quiere ir adelantando, si alguien ya lo tiene y demás. Voy a ir adelantando los enlaces por Slack y demás. Y vamos a empezar a tocar el sistema operativo. Y una vez que sepamos cómo utilizar el sistema operativo, cómo instalar paquetes, cómo utilizar de manera más suelta el sistema operativo, no vamos a pasar a lo que es un lenguaje de programación. Estos dos pilares son fundamentales para empezar en el mundo de la tecnología. No hay escapatoria, diría yo. Y como nosotros queremos empezar bien, queremos formar este perfil de manera potente y hacer este roadmap de manera ordenada, tenemos que empezar por esta base, que es fundamental, ¿vale? Que igualmente la podemos ver aquí, o sea, dentro de lo que es la recomendación que nos da esta página de roadmap, que si bien creo que ya se hizo bastante famosa, por eso es que cada vez la van actualizando y le van dando más información. Acá podemos, con pinchar acá podemos ver distintos recursos que también recomiendo ver y recomiendo consultar, ¿vale? Podemos ver que algo fundamental es empezar por programación y comenzar por lo que es sistema operativo. Al final es la base de cualquier carrera tecnológica, como dije antes. Y una vez que ya tengamos claro esos dos pilares, que ya nos sentamos cómodos con esas dos herramientas, con esos dos programas, con esos dos pilares, vamos a empezar más en materia a lo que es DevOps. No quiero que se extienda mucho lo que es Linux y programación, así que voy a tratar de dar una introducción rápida. Voy a tratar de eso, todo lo que es comandos de Linux, vamos a ver los más importantes. Pero bueno, a medida que vayamos instalando aplicaciones, que vayamos utilizándola, van a surgir otros y lo vamos a ir viendo también. Voy a tratar de que no se pierda nada en el camino.
como digo, yo quiero que salgamos de acá siendo un perfil potente, un perfil que conozca de sistema operativo, que conozca de programación y conozca las herramientas que más se utilizan en el mercado, ¿no? Inclusive comentaba yo GitHub Action, que es una herramienta para automatizar, está acá como recomendada. Entonces, bueno, todas las herramientas que yo quiero enseñar acá van a ver ustedes que son las más recomendadas, porque son las que más se piden a nivel laboral. Entonces la idea del roadmap es seguirlo a de ir, obviamente, no todo, porque hay cosas que como son simplemente alternativas a la recomendada, ¿vale? Pero eso también dentro de lo que es Linux va a estar bueno instalar un servidor web, ver cómo funciona un servidor web. Hay que pensar que cuando empezamos en un puesto de IT, en un nuevo puesto, en un puesto junior, lo más probable es que gestionemos o servidores web, o aplicaciones, o microservicios, o contenedores. Y muchos de ellos, de los contenedores y todo, van a ser aplicaciones web que están dando servicio para que el negocio, para que la empresa funcione, ¿no? Entonces creo que hay que aprender servidor web junto con lo que es Linux. Hay que aprender a cómo modificar estos servidores web, cómo se levantan, y todo eso lo vamos a estar viendo en lo que es Linux, ¿vale? El día jueves ya empezamos con todos los que quieran participar y unirse para ver cómo es instalar Linux, cómo es utilizar la consola por primera vez. Vamos a estar tocando, ¿vale? Así que bueno, no sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta. Vamos a estar viendo también todo lo que es Docker, Argo CD, Istio, que de igual manera, como ya pasé el link ahí, lo pueden ir viendo, pueden ir los que estén más adelantados, obviamente. Si quieren ir viendo algo, quieren ir tocando algo y me quieren preguntar por privado también, o quieren que lo veamos por Slack, lo podemos ver. Yo podría decir que conozco ya herramientas de cada parte. He trabajado con los distintos proveedores de nube, he trabajado con distintas aplicaciones para monitorizar. Por ejemplo, actualmente estoy trabajando con OpenTelemetry, he trabajado con Prometheus, con Nagio, con Grafana. Con Datadog no he trabajado porque es un proveedor de pago. He trabajado acá con Docker, con Kubernetes y demás. Lo preparamos todo para el jueves, ¿no? No debemos tener nada preparado. Si bien yo voy a ir comentando todo lo que pueda por Slack, no hace falta que lo tengan preparado. Voy a tratar de enseñarlos para todos los que hay, para todos aquellos que quieran verlo, ¿vale? Y Facu, temas de observabilidad como Prometheus, Grafana, FluentD, ¿eso lo tocarás? Sí, o sea, dentro de lo que es arquitectura de contenedores, gestión de contenedores, necesitamos ver todo lo que es Prometheus, Grafana. Son herramientas de código abierto, son herramientas gratuitas que podemos utilizar, que podemos automatizar, podemos utilizar Alert Manager, podemos... Eso, ¿no? En ese caso vamos a estar utilizando algunas aplicaciones de tercero, algo que genere movimiento, que genere error, algo que genere alertado para poder ver cómo funcionan esas alertas. Vamos a hacer que las aplicaciones consuman más memoria de la que necesitan, o quizás poner un alertado un poquito más ajustado para que la aplicación nos dé un error, poder ver esos errores, poder ver cómo solucionarlos. Hola, ¿qué tal? Petre, no sé qué. Bueno, vamos a estar viendo toda esa parte de infraestructura y monitorización de infraestructura. Como dije antes, bueno, yo en mi experiencia que tuve la suerte de tocar bastante. Tocar Docker, Argo CD para hacer GitOps.
Algo que también tenemos que ver es todo lo que es GitOps, cómo se gestionan los repositorios, cómo se utilizan. Facundo, ¿es el app de instalación de Linux? ¿Lo harás en hipervisor tipo 1 o tipo 2? Pues eso no lo tengo muy claro. Yo creo que lo más probable es que muestre el día jueves cómo podemos instalarlo por VirtualBox, cómo podemos utilizar Docker para virtualizar esto y cómo podemos utilizar, bueno, el navegador lo vimos hoy, que se puede utilizar también de manera para tocar y hacer pruebas y de manera ágil, por así decirlo. Y después, si quieren que haga un video instalando Linux en alguna computadora, también lo podemos hacer, de recomendaciones de distribuciones, eso lo vamos a poder hacer. Vale. Y la idea es tocar un poquito de aquí de todo. Logs, monitorización, alertado, infraestructura como código también. Quiero, a nivel personal, quiero tocar Terraform. Ya lo he utilizado en algún trabajo, pero quiero seguir utilizando. Terraform es esta herramienta para poder desplegar infraestructura en la nube de manera remota, de manera ordenada, en un repositorio de código. Entonces, bueno, es un poquito ir haciendo spoiler de las cosas que vamos a ver, pero es que tenemos que ver todo. La idea es ir de cero a DevOps, así que considero yo que un DevOps tiene que saber todas estas cositas. No hace falta que se sepa todo, no hace falta que conozca X herramienta, pero por lo menos que tenga el concepto o la idea para lo que sirve la herramienta. Al final, cuando vos te presentas a un primer puesto de trabajo, a un primer puesto de DevOps, no te van a decir, ¿sabes utilizar esta herramienta? ¿Sabes? Y a lo mejor no conoces la herramienta que ellos te piden, pero conoces una alternativa, conoces cómo funciona, conoces cuál es la idea o cuál es la solución que te da esa herramienta, y eso ya puede ser más que suficiente para conseguir ese empleo, ¿no? Cuando vas, ya sea de junior o senior, muchas veces nos va a tocar trabajar en distintas empresas con distintas herramientas. Yo he trabajado con distintas herramientas, más que nada por una cuestión de que los proveedores son más baratos para una empresa que para otra, una decisión de la gente de negocio que prefieren tener herramientas de código abierto, prefieren tener herramientas de pago, y eso va a ir cambiando por empresa. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de, a la hora de buscar un trabajo en DevOps y demás, el hecho de que nos tomen para el trabajo, el hecho de saber qué decir en una entrevista, el hecho de, pues lo mejor es utilizar las herramientas de código abierto, que son las más comunes, que son las más utilizadas, son gratuitas, puedo generar un entorno real en casa, puedo hacer pruebas en casa, puedo simular un entorno de trabajo en casa y voy a tener una idea de cómo funcionan, para así el día de mañana, si entro a una empresa a trabajar como DevOps y están utilizando, en vez de Docker, LXC o Podman o Containerd, pues ya sé que va a ser para gestionar contenedores. Al igual que si en esta empresa utilizan Flux y yo aprendí Argo CD, pues ya sé que es para hacer GitOps, o al igual que Service Mesh y demás. La idea es eso, ¿no? Aprender una de las herramientas, tenerla clara, tener claro el concepto, la solución que te da esa herramienta, y luego pasarse a utilizar otra herramienta es muy sencillo, ¿vale? Yo creo que por hoy ya vimos bastante, consumimos bastante de lo que son estos primeros pasos para dar en el mundo del IT. Si no tenés ideas, si venís de cero, si querés empezar tu carrera en el mundo profesional y querés empezar tu carrera en el mundo de la tecnología, como te dije, Linux como sistema operativo y algún lenguaje de programación, el que quieran. Si quieren hacer otro distinto al que yo voy a estar probando, y cualquier cosa, quieren ver alguna duda, por Slack lo podemos ir hablando, podemos ir ayudando.
Podemos ir comentando las diferencias de los lenguajes de programación, ¿vale? Voy a dejar de nuevo el link de Slack. Creo que está por aquí. Bueno, por si alguien se quiere unir. Por si alguien se quiere pasar. Ya somos bastante, ¿eh? Somos como 30 personas.